saludo muy especial una vez más desde Sanamente. Les doy la bienvenida a este programa que llega a sus hogares a través de nuestro canal comunitario Corpagua TV y gracias también a nuestra oficina de comunicaciones. El día de hoy quiero darles la bienvenida para que hablemos de todo lo relacionado con el tema de discapacidad. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy nos acompaña Gloria Salazar Alzate, docente de apoyo pedagógico, quien además es especialista en neuropsicopedagogía y nos va a aportar sus conocimientos en todo este tema. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a Sanamente. ¿Cómo has estado? Muy bien, y vos. Muchísimas gracias por invitarme a este programa y espero que les queden muchísimas claridades sobre el tema de discapacidad, que es un tema que no tiene tanto reconocimiento a nivel de la sociedad. Así es, Gloria, y como tú bien lo mencionas, es un tema que o no tiene mucho reconocimiento o aún tiene muchísimo estigma, como todo lo relacionado con salud mental y dificultades para desempeñarse como socialmente se acepta una persona. Entonces, hablemos de ese término de discapacidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de discapacidad? ¿Cuáles son las barreras que hay para las personas o población con discapacidad y por qué nosotras quisimos traer este tema el día de hoy a Sanamente? Bueno, el término discapacidad ha pasado por innumerables connotaciones o conceptos, ¿cierto? Y ha ido evolucionando a través del tiempo. Al principio se pensaba que la discapacidad era solamente de la persona, ¿cierto? Y recaía en la persona esa dificultad, esa falta, y siempre lo veían como el limitante, la discapacidad de la persona. Pero a medida que fue evolucionando o pasando el tiempo, el término ha ido teniendo otros matices y por eso hay unos modelos que hablan de ese término como tal. Hablamos del modelo tradicional, que es el que dice la persona con discapacidad es la de la falta y es la que siempre va a estar rotulada por esa condición que tiene particular. Entonces siempre lo van a ver así. Hablamos del modelo rehabilitador, que es el profesional, es el que va a poder rehabilitar, el que va a poder posibilitar a la persona que pueda aportar a la sociedad, que pueda desempeñarse y que pueda generarle un nivel de funcionalidad. Y se habla entonces ya, a partir de los 90, empezamos a hablar de unos términos más constructivistas sociales de discapacidad, biopsicosociales y unos términos también que hablan, como así decirlo, de calidad de vida. Dentro de estos términos entonces empiezan a decir, no, un momentico, no es la persona la que tiene esa barrera, es el contexto el que no le facilita, acceder a los diferentes medios, a los diferentes contextos a nivel deportivo, a nivel educativo. Y empiezan entonces a decir, pero también ese contexto cercano, desde el modelo biopsicosocial, es el que posibilita que esa persona pueda salir a flote o salir adelante. Y finalmente hablamos de un modelo de calidad de vida que recoge estas tres y dice que esas personas tienen una discapacidad, ¿cierto? Que es el contexto el que no les posibilita participar, pero que hay que generar unos ajustes, unos apoyos y unos espacios para que ellos puedan participar de manera efectiva, de manera plena, con igualdad de oportunidades, con equiparación que los otros, para que puedan ser personas activas dentro de la sociedad. Porque son sujetos de derecho como todos los seres humanos. Gloria, aquí acabas de decir algo muy importante y es como cambiar esa mirada que se ha tenido a lo largo de la historia de que la persona que tiene la limitación es la persona que trae consigo la barrera. Pero mira que lo mencionas ya desde el punto de vista que no es la persona, sino que es el contexto el que le genera la barrera. Pero entonces podríamos profundizar antes de hacer hincapié en ese tema que mencionabas ahorita de ajustes, que es algo que está contemplado en la norma y ahorita lo vamos a mirar. ¿Cuándo hablamos de barreras o qué son barreras o cuáles son las principales barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad? Bueno, hay unas barreras, ¿cierto? ¿Qué es una barrera? Es la que no permite que esa persona se empeñe activamente en esa sociedad y que le imposibilita participar efectiva, oportunamente y en igualdad de oportunidades, ¿cierto? Hablamos de que hay varias barreras. Hay barreras de tipo actitudinal,
hay barreras de tipo de infraestructura. Y las actitudinales son de las principales. Sí, las actitudinales son de las principales. Las de infraestructura también son muy importantes y las barreras socioeconómicas también. Entonces, cuando hablamos de una barrera actitudinal, es la percepción, es el imaginario, el estigma que le tenemos a esa persona con discapacidad. Que a veces dicen, ay, un chico con síndrome de Down, ay, no se le arrime a los niños porque de pronto le pega o porque de pronto le pega esa enfermedad. Primero que todo, el síndrome de Down no es una enfermedad, ¿cierto? Es una condición de discapacidad y no es enfermedad. Y después hablamos también de unas de infraestructura que encontramos en muchísimos lugares, incluso las construcciones actuales, muchas no tienen esa accesibilidad, ¿cierto? Son inaccesibles. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de barreras de infraestructura, estamos hablando de que hay personas que no pueden acceder a un lugar porque no hay una rampa o no hay un ascensor o no hay unos espacios adecuados para ellos poder entrar. Un baño, por ejemplo, es muy importante para personas con movilidad reducida o con discapacidad motora, que tenga las mediciones necesarias o para que puedan entrar y acceder a ese lugar. Y que estén en las condiciones óptimas también para que se pueda hacer uso de él. Eso, y que estén en esas condiciones óptimas, que haya también una señalética inclusiva, es decir, señalética en lengua de señas o en braille, que en muchos lugares no los encontramos. Entonces, es esas barreras que encontramos y que incluso en construcciones actuales las encontramos y las vemos mucho. Ejemplo, por ejemplo acá, perdón la redundancia, el parque educativo es un lugar donde no es accesible para una persona con discapacidad visual o para una persona con alguna discapacidad motora o física. Entonces, ahí estamos partiendo de esas barreras actitudinales, de infraestructura. Y cuando hablamos de esas barreras de tipo socioeconómico, es que a veces, por ejemplo, los medios económicos que tienen esas personas no son lo suficiente para que ellos puedan acceder a diferentes apoyos, por ejemplo, sillas de ruedas, órtesis, prótesis. Entonces, eso les genera que ellos no puedan tener igualdad de oportunidades que los otros. Para tener una calidad de vida mejor. Y eso que dices también conlleva a otro tipo de barreras. Por ejemplo, las barreras actitudinales traen consigo otras limitaciones. Digamos, tú lo mencionabas ahorita, cuando se habla de la persona que tiene síndrome de Down o cualquier condición de discapacidad que la persona bajo su prejuicio dice no se le arrime, no se le acerque, no le hable, también esto tiene repercusiones a nivel laboral, entonces menos inclusión laboral, menos inclusión, valga la redundancia, menos inclusión educativa, menos inclusión en los grupos sociales, porque las personas entonces tienen la tendencia a reducir a esas personas a la limitante que poseen y ya se le asignan unos estereotipos que son dados por la misma sociedad basados en ese estigma. Entonces ya hablamos de que una persona en silla de ruedas entonces quizás no vaya a rendir igual en el trabajo que una persona que no esté en silla de ruedas o que una persona con alguna discapacidad intelectual o de carácter psicológico no tenga las mismas capacidades que puedan realizar laboralmente hablando una persona que no las tenga. Y mira que con esto se tejen muchísimas barreras que repercuten negativamente a las personas. Gloria, bueno, y hablando de todos esos imaginarios, ¿en Colombia hay leyes o hay normatividad vigente que hable sobre los derechos de estas personas, sobre cómo defenderlos o a qué apelan estos derechos para también desmitificar todos estos imaginarios? Sí, en Colombia hay una ley que se llama la Ley 1618 del 2013, que es la ley estatutaria, que dice que ninguna persona por razón de discapacidad puede ser excluida ni a nivel educativo ni a nivel social, ¿cierto? Y que tiene los mismos derechos, igualdad de oportunidades que las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Entonces, por ese sentido, ellos están muy amparados, ¿cierto? Y da unas responsabilidades estatales y a los gobiernos de que tienen que hacer partícipes a estas personas en los diferentes contextos y que les tienen que generar esos apoyos, les tienen que generar todos esos espacios para que ellos puedan participar plenamente en la sociedad. Y a nivel educativo hablamos de que hay un decreto que se llama el 1421, que salió en el 2017, que habla
de todos la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación que deben tener las personas con discapacidad al sistema educativo, que no pueden negarles el cupo por razón de su discapacidad, que tienen que tener el acceso, la permanencia y la promoción en ese espacio que es el educativo. Es decir, que entonces todas estas leyes apuntan al ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones para todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Gloria, ahorita hablábamos de los ajustes razonables y no lo podemos dejar pasar. ¿Qué es eso de ajustes razonables? ¿En qué consiste? ¿Y por qué se habla de ellos cuando hablamos de personas con discapacidad? Bueno, hablamos de que los ajustes razonables los podemos orientar mucho como un facilitador, ¿cierto? Como un facilitador que les va a permitir a estas personas acceso, permanencia y equiparación de oportunidades en todo su proceso social, educativo, cultural, deportivo, o sea, es en igualdad de oportunidades, ¿cierto? Sin ningún tipo de restricciones. Se habla entonces de que un ajuste razonable es el que se hace de acuerdo a las características de la población, ¿cierto? Entonces yo les estaba diciendo ahorita, hay barreras de infraestructura. Entonces, cuando vamos a mirar ese ajuste o ese facilitador que le van a realizar a esa población, es por ejemplo una rampa, un ascensor, espacios más abiertos o lugares, eso señalética, o lugares que puedan tener mayor acceso y permanencia, ¿cierto? Y que puedan estar como cualquier otra persona en ese lugar. Entonces un ajuste razonable puede ser material e inmaterial, ¿cierto? Material, como les dije, entonces sillas de ruedas si requieren, rampas, órtesis, ¿cierto? Braille si necesita la persona o señalética en braille. Y cuando hablamos de inmateriales es más que todo, y lo hablamos más desde el sistema educativo, más que todo en las orientaciones que se le dan al estudiante. Entonces, por ejemplo, ubicarlo en un lugar estratégico cerca del docente, tener un par amigo, es decir, un compañerito que lo pueda orientar en la actividad, darle instrucciones una a una y preguntarle al chico si te entendió la instrucción. Esos serían inmateriales y eso permite o posibilita que esa persona pueda desempeñarse de manera más eficiente y efectiva en la sociedad o en el contexto en el que está. Es decir, que el nombre de facilitador precisamente lo que busca es generarle un espacio para que la vida se le haga más fácil a las personas, pues todos, digamos, en el ámbito educativo, laboral y social queremos tener una calidad de vida óptima por lo menos. Entonces la idea con esto es generar espacios para que las personas con alguna condición de discapacidad puedan tener también esos mismos derechos. Y se me ocurre que entonces, claro, si estamos hablando de una empresa que tiene lugares donde una persona en silla de ruedas puede acceder cómodamente, que no tenga estas barreras, que las puertas permanezcan o abiertas o por lo menos al alcance de la persona, los escritorios, estaríamos generándole unos espacios óptimos para su desempeño y no estaría en desventaja con el empleado que sí tenga todo como al alcance de su mano y no la persona que se le dificulte. ¿Esto a las instituciones les genera algún tipo de beneficio o hay algunos no sé, avales o reconocimientos para las empresas o instituciones que permitan como esta inclusión de todo tipo de personas? Sí, a las instituciones les genera, a esas empresas les genera beneficios, ¿cierto? Les rebajan en lo que tienen que pagar de impuestos y se vuelven instituciones de carácter inclusivo, ¿cierto? Hablando mucho de eso, de lo que usted está diciendo, de las condiciones, de los espacios, hablamos de que hace poco salió un manual de accesibilidad universal y dentro de la accesibilidad universal se habla de la población con discapacidad, entonces que tienen que tener ciertos medición, por ejemplo, las escalas, cuánto debe medir también un baño, cuánto debe medir, por ejemplo, un teléfono para una persona de talla baja. Entonces, esa accesibilidad universal se les está exigiendo a las instituciones y empresas cuando hacen construcciones nuevas o cuando son instituciones que tienen las personas, o sea, que sea muy frecuente y que las personas tengan que ir. Entonces tienen que hacer ese tipo de ajustes para que esas personas puedan acceder efectivamente a todos los lugares y espacios. Por eso incluso vemos cada vez más en este ejercicio consciente de la inclusión
que cuando se solicitan vacantes o cuando se exponen vacantes laborales hacen la especificación, se aceptan personas con algún tipo de discapacidad, y esto también hace parte de ese ejercicio o proceso de conciencia social de generar espacios de inclusión para toda la población. Y eso habla de la inclusión laboral que está contemplada en la ley estatutaria 1618. Entonces es muy importante desde ahí que tengan en cuenta como todas las personas, sin pensar en ese imaginario de que ellos no pueden dar de sí, o que no pueden aprender, o que no pueden aportar a una empresa. Gloria, hablando un poco también de eso que mencionábamos al inicio sobre el estigma, tenemos entonces un tema que es muy común y pasa y genera discriminación, quizás hasta inconscientemente, y es el tema del lenguaje. Yo creo que tú ya sabías a qué iba, porque resulta que todo el tiempo podemos o generar discriminación a otras personas con el lenguaje, ¿cierto? Desde que nos referimos a una persona en condición de discapacidad con ciertos adjetivos estigmatizantes que lo invalidan o lo minimizan. Por ejemplo, el término que se usa muy común para referirse a las personas que se encuentran en silla de ruedas es él es un inválido o ella es una inválida. Esta palabra, si la vemos, se compone por precisamente una anulación de la validez como persona, y es una palabra que es totalmente discriminante. ¿Cómo se maneja este tema del lenguaje inclusivo, o cuando hablamos del lenguaje no inclusivo que comúnmente se ve en la sociedad que se usa con todas las personas? Usamos términos cerrados para referirnos a la población con discapacidad, ¿cierto? Desde que decimos personas con capacidades diversas o personas con capacidades especiales, ¿cierto? Todos somos especiales y todos tenemos diferentes capacidades. Unos son más buenos en el deporte, otros son más buenos en matemáticas, en el baile, ¿cierto? Todos tenemos capacidades diferentes. ¿A qué se hace referencia y a qué los invito? A que nos refiramos bien a la población con discapacidad. No es el niño mongolito, o no es el niño con síndrome de Down, o no es el bobito o el niño especial, ¿cierto? O el mudito, o el sordito, o el cieguito, o el invidente, o el... Bueno, que primero que todo son personas, ¿cierto? Ante todo son personas, impera la persona, no su condición de discapacidad, ¿cierto? Si nos vamos a referir a una persona, lo decimos persona con discapacidad, ¿cierto? No necesariamente tenemos que decir, ay, bueno, esta persona con discapacidad motora, si está bien dicho, ¿cierto? Pero es mejor llamarlo por su nombre. No hay, mira, fulanito que el de la silla de ruedas, o peranito el que no ve. No, o sea, el nombre ante todo. Pero ¿cómo referirnos? Entonces decir, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad intelectual o cognitiva, persona con persona sorda, o en ocasiones, porque no siempre se ve, persona sordomuda, aunque es muy difícil encontrar a una persona que sea sordomuda. Y vamos a hablar de personas con esquizofrenia, de personas con bipolaridad, ¿cierto? Que esos empiezan a entrar entre las discapacidades psiquiátricas o mentales. Es como referirnos de manera correcta. Ante todo impera el nombre y la persona, porque siempre tenemos ese rótulo de decir, ay, esa persona con discapacidad, no. Preferiblemente el nombre de la persona, porque son personas con igualdad de oportunidades, con derechos como nosotros, como todas las personas, y tienen que respetarse como tal. Claro, y sobre todo porque eso que dices pasa más de lo que nos alcanzamos a imaginar. Por ejemplo, a las personas que tienen diagnósticos psiquiátricos, generalmente las personas optan por llamarlas por el diagnóstico, ¿cierto? Entonces, el esquizofrénico, el depresivo, la bipolar, y se deja en un segundo plano lo que tú dices, que impera la persona más que su condición o estado, en este caso hablando de su estado mental o de su diagnóstico psiquiátrico, y son cosas que además, digamos, por lo menos en los términos de estigmatización, hacen que la persona
caiga como precisamente en este tema de sentirse aislados, de sentirse que no pueden hacer lo mismo que otras personas, o sea, también caen en esa coestigmatización, por decirlo de alguna manera, que es lo que precisamente se trata de disminuir con todos estos programas y con todas estas normatividades que optan por disminuir el estigma en la sociedad. Y hablando de eso, sabemos que las personas que presentan estas condiciones tienen muchísimas dificultades, o sea, la aceptación y el duelo. Entonces, si la seguimos llamando por ese diagnóstico, ¿cierto? Entonces van a seguir generándole más poca aceptación a su condición y ese duelo va a ser un poco más duro porque sabemos, y es la realidad de todos, que aceptar a una persona con discapacidad o tener algún trastorno es muy complejo porque el ideal de todos es la perfección, el hijo perfecto, la normalidad, aunque nada es normal, nada es anormal. Entonces es eso, por la sociedad y por esos imaginarios y percepciones erróneas que se tienen respecto a este tema. Bueno, Gloria, yo quisiera que le contáramos un poco a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, sobre el rol que tú tienes, por ejemplo, acá en nuestro municipio. Tú que tienes tanto que ver con este tema de discapacidad, de atención o de educación a personas que tienen que atender o que de alguna manera involucrarse con todo tipo de población. ¿Cuál es su función? ¿Qué espacios brindan acá en el municipio desde lo que tú haces, para que las personas también conozcan un poquito acerca de tu labor? Bueno, yo soy la docente de apoyo pedagógico de la institución educativa. Mi carrera de base es educadora especial, entonces tengo mucho que ver con todo lo que tienen que eso recorrido con la discapacidad y todas las diferentes concepciones que se han tenido respecto a esta. Entonces eso es como lo que uno va enseñando, por así decir, o sensibilizando en el contexto en el que uno está, tanto a los padres de familia, a los docentes y a los mismos estudiantes, de aceptar su condición, ¿cierto? De respetar las diferencias, de ser personas empoderadas con la inclusión, de que más allá de un diagnóstico o de un papel que te dice tienes X o Y discapacidad, es la persona y son las potencialidades que tenemos que ver en ella, buscarle fortaleza, sus habilidades, no pensar desde la limitación, desde que no puede, que no va a ser capaz, sino pensar desde esas potencialidades que nos pueden demostrar y que antes aprendemos mucho de estas personas y que los papás también van desdibujando, desmitificando ese imaginario errado de que la discapacidad es un niño que no va a aprender, que yo siempre lo voy a tener en la casa como el niño eterno, que no va a poder tener una profesión, que no va a poder casarse, que no va a poder ser independiente, ¿cierto? Y útil a la sociedad. Entonces, eso es lo que uno empieza a dejar en las instituciones, capacidad instalada, donde dejemos de lado que la discapacidad es algo que limita, sino que la discapacidad nos puede abrir puertas y encaminarnos a otros espacios y que la inclusión es algo muy importante para estas personas y que podemos hacer grandes cosas tanto por estas familias como por los estudiantes. Aportándoles a su vida y a su crecimiento personal y forjándose también como profesionales y pensándose en diferentes ámbitos. Claro, y es hacer de alguna manera ver la inclusión como algo posible, ¿cierto? No como algo que sea inimaginable o inalcanzable, porque también vemos acá que la generación de todos estos espacios hace que se visualice como algo que pertenece al común de la vida del ser humano y por lo tanto debe ser aceptado y, como lo mencionamos ahorita, incluido. Gloria, vamos a pasar a invitar a las personas a que veamos nuestra cápsula mental del día de hoy. Aparecen letras de colores sobre un fondo morado. Dale la vuelta. En un café librería se observa a dos personas con discapacidad visual. Ella lee un libro en braille y él tiene audífonos. Elin, mira, ¿cuál es el tema que teníamos que leer para la investigación de la U? Pues fíjate que era un capítulo de Aristóteles. Está en formato accesible o puedes buscarlo
en audiolibro en tu teléfono. Ah, genial, gracias. De nada. Él saca su teléfono para buscar. Entra Raúl, persona sin discapacidad, que al verlos hace un gesto de extrañeza mientras camina a la caja. ¿Me da un café, por favor? Ah, ¿un café? La cajera le habla en lengua de señas. No entiendo, es que no la entiendo. Dice que tomes asiento. Dice que tomes asiento, que te van a atender en la mesa. Gracias. ¿Ok? Le indicó una clienta, persona de talla pequeña. Raúl toma asiento y llega una mesera, usuaria de silla de ruedas. Buen día, ¿le entregó nuestro menú? Gracias. Raúl no entiende el formato del menú, se ve desorientado y empieza a sentir ansiedad. La imagen se torna borrosa. No entiendo. ¿Qué está pasando aquí? Perdón, es que no entiendo. ¿Quién será el gerente de aquí? Raúl se levanta y se dirige a la barra. Llega la gerente, persona con síndrome de Down. ¿En qué le puedo ayudar? Perdón, es que no entiendo. Ah, ok, le doy la vuelta. Le da vuelta al menú mostrando que está en braille y texto impreso. Gracias. De nada. Raúl se retira a su mesa. Entra Néstor, persona sin discapacidad. Hola, Gerson, Aileen. Saluda a la cajera en lengua de señas y pide un café. Hola. Un café, por favor. Ella le responde. Gracias. Hola, chica. Toma asiento y se dirige a Raúl. ¡Qué buen lugar es este! ¿No le parece? Es de mis lugares favoritos. Acá entre nos. Debería pedir los alfajores. Son buenísimos. Gracias. La mesera lleva el café. Néstor le agradece y también a la cajera en lengua de señas. Raúl nota el gesto y trata de imitarlo sin que nadie lo note. ¿Sabe qué? Quiero un café y unos alfajores. Gracias. Voltea y agradece a la cajera en lengua de señas. Ella le sonríe. La pantalla se funde a negro. Esta producción ha sido posible gracias al apoyo financiero del Fondo de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, y es así como hemos llegado entonces al final de nuestro programa. No sin antes agradecerte, Gloria, por haber compartido todos tus conocimientos en este espacio. Esperamos también haber generado conocimientos a las personas que nos ven y que se hayan quedado como con esa duda o con ese pensamiento del cambio de chip que debemos tener hacia este tema que es tan importante. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Espero que las personas hoy aprendan a referirse de mejor manera para la población con discapacidad y a que empecemos a tumbar esos imaginarios sociales erróneos sobre las personas con discapacidad, porque con una que empiece a cambiar ese imaginario van sumándose más personas y todos vamos al final del camino a llamarlas correctamente y a que impere la persona y que veamos más sus potencialidades que sus limitaciones. Así es, tener presente entonces, como lo decíamos al principio, que la barrera no la pone quien tiene una situación de discapacidad, sino que la barrera la imponemos nosotros como sociedad cuando además excluimos a estas personas y, como tú lo mencionabas, también usamos un lenguaje discriminatorio para ellas y no permitimos que se desenvuelvan en espacios comunes como lo haría cualquier persona. Entonces, ese es el mensaje que queremos dejarles el día de hoy. Quiero agradecerles por haberse quedado hasta el final de nuestro programa, agradecerle a nuestro alcalde Juan Sebastián Pérez por permitirnos estos espacios, también a nuestro canal comunitario Corpagua TV y a nuestra oficina de comunicaciones. Los espero en una próxima oportunidad a las 5 de la tarde todos los miércoles en Sanamente.